traigo a colación esta definición que me pareció bien interesante, que es de la Asamblea General de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, y lo define de la siguiente manera. El desarrollo sostenible satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer los recursos y capacidades de las generaciones futuras, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Sin duda, esto es un equilibrio, ¿sí? No podemos ver el medio ambiente por separado y el desarrollo totalmente independiente. Tenemos que verlo de manera conjunta. Y otra parte que es importante mencionar es que el concepto de sostenibilidad va mucho más allá que una medición de huella de carbono, ¿sí? La industria normalmente se preocupa mucho por las emisiones, es muy válido, ¿sí? Hay emisiones de efecto invernadero que están latentes. Hay unos registros ya medibles que muestran que se ha generado un aumento considerable de dióxido de carbono y de los otros gases, ¿sí? Hay una métrica ambiental que se genera y está bien que se mida. Sin embargo, el término de sostenibilidad, les agradezco por favor si pueden cerrar el micrófono. Gracias. El término de sostenibilidad va mucho más allá de la medición de huella de carbono. Entonces, una sostenibilidad implica hacer más con menos. Hay tecnologías de reducción, captura y reutilización que no necesariamente están enfocados en el cálculo de carbono neutro, pero sí pueden generar una valoración importante en el ámbito social, ambiental y económico. Y es que en el desarrollo sostenible siempre tenemos que pensar en satisfacer. Espérate, busco aquí mi apuntador. Tenemos que pensar en satisfacer las necesidades de una sociedad, generando un equilibrio económico sin impactar el medio ambiente, ¿sí? Entonces, en eso se debe basar el término de sostenibilidad. Y se nos viene otro concepto importante. Anteriormente, hablábamos de una economía horizontal, que hablábamos de extraer, se extraía, se producía, se consumía y por último se desecha lo que consumimos. Y no había una cultura de reciclaje, por ejemplo. Hoy en día hablamos del concepto de economía circular, ¿sí? Y es un modelo de producción y consumo que garantiza un sostenimiento en el tiempo. Y es hacer que el material que se está fabricando, que se está consumiendo, lo podamos volver a reutilizar y reciclar, ¿sí? Convirtiéndolo en nuevos productos. En eso también nos tenemos que enfocar en el desarrollo sostenible. Entonces, basados en esa idea, vamos a ver cómo el concreto influye en ese desarrollo. Traigo con ustedes 3 percepciones. Aquí hay una nota que dice, tenemos diferentes percepciones de la realidad. Hay verdades, son percepciones, ¿sí? No quiere decir que sea una realidad o una verdad absoluta. Pero quería compartir con ustedes 3 percepciones que he considerado que son un muy buen ejemplo en cuanto al tema de desarrollo sostenible. Por ejemplo, la percepción número 1. Todos nosotros aquí vamos de compras, ¿cierto? Todos aquí vamos de compras, hacemos diferentes compras y tenemos una necesidad que es empacar nuestros productos. O sea, no los vamos a llevar en la mano. Y tenemos 2 opciones. Una opción es llevar nuestra bolsita reutilizable, ¿cierto? La bolsita que siempre llevamos a hacer compras. Y si se nos olvidó, pues vaya al supermercado y pague por la bolsa que le van a suministrar, ¿cierto? Que normalmente es muy común. Y entonces nos llenamos de bolsas, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿será que el mecanismo de cobrar una bolsa, por ejemplo, sí, desestimula y ha creado nuevos hábitos, pero será del todo una solución sostenible? Y si lo vemos desde la parte en que, ¿por qué no hacemos de esa bolsa una creación en que sea de un material biodegradable y amigable con el medio ambiente? ¿Y por qué no incentivamos de otra forma, por ejemplo, el tema de reutilización? En vez de cobrar, ¿por qué no incentivamos, por ejemplo, con descuentos? ¿Sí?
Entonces, si usted lleva su bolsa reutilizable, entonces yo le hago un descuento. En el Estado, por ejemplo, podría hacerse un descuento con respecto al IVA o otros impuestos, ¿sí? Y de esa manera se está generando un hábito de reutilización. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la selección de los residuos en la fuente. Entonces nos han dicho de que tenemos que seleccionar los residuos en diferentes tipos de bolsas. Entonces aparece la bolsa verde, la bolsa roja, la bolsa blanca, la bolsa negra. Y entonces ya no tenemos una bolsa, sino tenemos varias, y es más desecho que se genera de plástico. Porque no pensamos en realizar reutilización. Eso es parte de una percepción. Ahora, es percepción. No quiere decir de que sea la realidad absoluta. ¿Listo? La percepción número 2. Yo no sé si ustedes han escuchado que la industria ganadera es una de las industrias que genera un gas potente de efecto invernadero, que es el metano. Entonces, existen varias preocupaciones. Este gas lo genera los rumiantes por medio de exhalaciones. Entonces, existen varias preocupaciones. Primero, porque es un gas muy latente, que puede ser pues distinto o puede ser inferior en su contenido al CO2, pero es muy potente. Existe esa preocupación. Y lo segundo es que como las necesidades cambian, el desarrollo va en aumento, las personas también adquieren necesidades, entonces el consumo de carne ha sido mucho mayor. No solamente de carne, sino de lácteos, de quesos y de otros alimentos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Se han creado algunos movimientos como por ejemplo Días sin Carne, que por un tema de salud puede llegar a ser muy válido, pero si lo vemos desde la parte de sostenimiento, tendríamos que revisar el entramado que existe detrás de la industrialización de la ganadería. Entonces piensen en lo siguiente, se consumen bastantes litros de agua en esta industrialización, se cambia el uso del suelo, ¿cierto? Se generan bastantes terrenos de forraje. Aparte de eso, se gastan combustibles en transportar estos seres bovinos. Y aparte de eso, al final, le empacan la carne en una lámina de poliestireno, se la forran en plástico, usted la consume, desecha y culpamos entonces a la vaca, por decirlo así coloquialmente. ¿Sí? Algo muy parecido sucede también con la industria del cemento. El cemento se ha caracterizado por ser una de las industrias que generan emisiones de CO2. Eso no se puede negar, ¿sí? Y se ha dicho que en proporción está entre un 5 y 6% de las emisiones de CO2 que se generan a nivel mundial. Pero si nosotros vemos la otra cara de la moneda, no es solamente la industria del cemento, también tenemos que ver la industria de la construcción. Y es que vamos a hablar de un entramado, al igual que la industria de la ganadería, ¿sí? Entonces, en la obra, lo que se hace es que hay desperdicios, hay sobrediseños, ¿cierto? Entonces, un solado que solamente concreto de limpieza lo especificó de 3.000 PSI porque yo quiero estar sobreasegurado, ¿sí? O por el contrario, un tanque de almacenamiento de agua lo especificó por un concreto de 4.000 y no especificó la clase de exposición a la que va a estar, ni hay ninguna especificación de durabilidad, ¿sí? Aparte de eso, en la colocación no se curan los concretos y entonces se culpa la industria del cemento, ¿sí? Entonces, aquí lo que quiero mostrar es que es un tema global, es un tema que no es solamente una industria que sí debe aportar, o sea, que sí debe generar una reducción importante, pero la concientización también está en el sector de la construcción. ¿Listo? Y la percepción número 3, ustedes ven ahí el hombre musculoso comparándose con un flaquito, ¿cierto? Si yo me comparo con el flaquito, pues puede ser siempre fuerte, ¿cierto? Y el espejo en el que a nosotros siempre nos gusta mirarnos en un espejo, ¿cierto? Compararnos, ver cómo estamos. Y muchas veces ese espejo puede estar distorsionado o las condiciones
pueden ser distintas. ¿A qué va esto? Va a lo siguiente, a la industria del cemento. Normalmente en la industria del cemento se suele realizar comparaciones, dependiendo de la metodología, se suele realizar comparaciones con respecto a otros países, ¿sí? Entonces, una de las comparaciones que normalmente se hace es con Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? Cómo producen cemento en Estados Unidos. Entonces, aquí traigo una comparación con respecto a Colombia, Estados Unidos, y por ejemplo, en el año, según estadísticas del DANI, el promedio de producción de toneladas de cemento fue de 11.912.000. Si yo cojo eso y lo divido sobre todos los habitantes, a cada uno de nosotros que estamos aquí, nos tocaría de a 5 sacos de cemento por 50 kilos. Es bastante, es bastante. Ahora, Estados Unidos tiene una producción de 87 millones de toneladas de cemento, ¿cierto? Pues su área es muchísimo más grande que la de Colombia y los habitantes son un número mucho mayor y a ellos les tocaría un saquito más que a nosotros, les tocaría 6 sacos de cemento. Bueno, eso es parte de producción. Mira que no estamos muy alejados, en producción no estamos muy alejados. Ahora miremos otro caso y es cómo generan ellos el cemento, en qué se basa su canasta energética. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia, según Fuente Acogen, nuestra canasta energética, el 68.3%, se basa en recurso hidráulico, que es un recurso renovable, ¿sí? Le sigue las termoeléctricas con el 30.7%. Si yo lo comparo con Estados Unidos el 85.73% equivale a energías no renovables, o sea, combustibles fósiles. Entonces, tenemos un país que está en desventaja en su canasta energética, pero son nosotros que tenemos algo de ventaja. ¿A qué vamos? ¿A qué voy? A que la generación de emisiones en Estados Unidos, por ejemplo, según la PCA, es aproximadamente de 922 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por tonelada, versus Colombia, que produce aproximadamente entre 650 y 800 kilogramos de CO2 equivalente por tonelada. Entonces, ¿qué pasa aquí? Estoy comparando la producción de cemento. Si yo comparo la producción de cemento con un país en desventaja, pues yo siempre voy a salir favorecida, ¿cierto? Decía el ingeniero Juan Fernando, cuando hablábamos de la presentación, pues es cierto, si yo me comparo con el indigente de la esquina, así yo gane el salario mínimo, pues yo voy a ser rica, ¿sí? Entonces hay que saber compararse. Y lo ideal es compararse con alguien que tenga las mismas condiciones. ¿Listo? Entonces, Cementos Alión es una de las empresas que aporta en temas de sostenibilidad, ¿sí? Existen otras metodologías con respecto a la sostenibilidad y es evaluar también el factor clinker, por ejemplo. Entonces, yo puedo reducir el factor clinker aumentando o reemplazándolo por material cementante suplementario, ¿sí? Y perfecto, lo hago, ¿listo? Pero eso es válido si la producción de clinker disminuyera. Pero cuando nosotros vemos la estadística de la producción del clinker sigue siendo la misma todos los años. Entonces, ¿qué tiene más valor? Sí, el tema de las adiciones cementantes es importante, es un atributo, contribuye, ¿sí? Pero resulta ser más importante generar eficiencia energética en la producción. Eficiencia energética y reducción de algunos recursos naturales y también mitigar durante la producción la generación de CO2. Ahí, en ese corazón, es donde tenemos realmente la solución. Y uno de los retos es cómo hacemos para que la industria del cemento tenga carbono neto, carbono cero, perdón. Eso es un reto hoy en día en la industria. Y a eso es a lo que le tenemos que apuntar.
¿Listo? Yo les voy a mostrar a León actualmente cómo aporta en el tema de sostenibilidad. Nuestra planta está ubicada en la localidad en el municipio de Sonsón, Antioquia, perdón, viéndose a Bogotá, Medellín, Río Claro, si se ubican, de Hacienda Nápoles a 20 minutos, más exactamente. Es una planta de última generación, es una planta que produce 1.5 millones de toneladas al año, se caracteriza por cero vertimientos industriales y por una eficiencia energética y bajo consumo de agua inferior a lo que realmente o a lo que se genera en Colombia normalmente. Entonces, por ejemplo, dentro del proceso de extracción, nosotros realizamos una extracción responsable. Entonces, se realiza una extracción por medio de voladura totalmente controlada, en donde los fragmentos realmente y la polución es realmente mínima. Seguido a eso, nosotros tenemos pues la materia prima al frente de la planta, es decir, no debemos o no tenemos que realizar traslados adicionales, lo cual sumaría a temas de emisiones, ¿sí? Simplemente se transporta por medio de estas bandas que ustedes ven acá, que atraviesan la vía, ¿sí? Entonces, pues eso hace que se reduzcan también tiempos y se reduzca el tema de emisiones. Seguido a eso existe un tema de trituración. Entonces, el proceso de trituración se da en una sola fase. Hay plantas, por ejemplo, que tienen que hacerla en diferentes fases. Aquí se da solo en una fase y es llevar este material a un tamaño entre 5 y 8 milímetros. Y se hace por impacto, ¿sí? Entonces aquí existen unas mandíbulas de impacto y se realiza esa reducción. ¿Listo? Es un proceso de prehomogenización y molienda de crudo. Aquí en este proceso existen unos analizadores en línea que me van midiendo la composición química con la que vienen cada uno de los materiales. Entonces, en esta prehomogenización y molienda de crudo, realmente entra la dosificación real de lo que se va a proyectar el producto como tal. ¿Listo? Después pasa al proceso de clinkerización. Entonces, aquí este proceso de clinkerización normalmente es uno de los procesos más neurálgicos porque es de los que más emisiones genera. Entonces, ¿qué características importantes tiene? Tenemos una torre de precalcinación, una torre que está compuesta de ciclones, ¿sí? Que lo que hacen es que entra el material por gravedad, va aumentando la temperatura, ¿cierto? Y se van generando unos gases que van ascendiendo y consigo se van llevando el material fino particulado, los cuales son captados en unas mangas o en unos filtros, y los gases vuelven y retornan a la molienda de crudo, de manera que no se generen emisiones de material particulado. A medida que se aumenta la temperatura, pues se van generando reacciones químicas del material, transformación del material, ¿cierto? Deshidratación, aquí se va generando deshidratación de la arcilla, calcinación, se me va generando compuestos de silicatos, ¿sí? Y después entra al horno. Este horno tiene una longitud menor a lo que normalmente puede tener un proceso que es en húmedo. Nuestro proceso es en seco. Y la longitud del horno de nosotros es aproximadamente 40 metros con una inclinación de 4 grados centígrados y es rotatorio, ¿sí? Es mucho más eficiente en 40 metros comparado a un proceso húmedo que puede llevar 200 metros de longitud y que tiene que cubrir más volumen y más proceso de combustión. Entonces, aquí el proceso es realmente mucho más optimizado. Viene el proceso de enfriamiento. Entonces, lo que hace es pasar el material por unas rejillas. Hay unos ventiladores que lo que hacen es enfriar el material, llevarlo a 200, entre 200, 100 grados centígrados aproximadamente. Pero también hay unos captadores de energía que lo que hacen es devolver esa energía a la torre de precalcinación de manera que el proceso es cíclico. Entonces estoy ahorrando y estoy haciendo eficiente energéticamente. Por ejemplo,
En consumo de energía, nosotros estamos en promedio en 70 kilovatios por tonelada, ¿sí? El promedio normalmente a nivel nacional se encuentra en 107 kilovatios por tonelada de cemento. Entonces, estamos por debajo, pero es porque trabajamos con tecnología de punta, ¿sí? Por eso es la diferencia. Viene el almacenamiento de clínker con una capacidad de 60.000 toneladas, capacidad suficiente para suplir el resto de la producción de cemento. Y después viene la molienda de cemento. La molienda de cemento, hay plantas que las pueden realizar por molinos que tienen bolas esféricas de acero, que consumen mucho más energía que un molino vertical como el de nosotros, que es con rodillos y resulta ser mucho más eficiente. Viene el empaque y distribución, que es una empacadora totalmente automatizada. Entonces, esta planta, por ejemplo, una planta convencional podría utilizarse o podría funcionar con un personal de 300 personas, 400. Esta planta funciona con 120 personas aproximadamente, precisamente porque sus procesos son tan automatizados y su tecnología es de punta que permite realizar este proceso. Y en eso estamos. Entonces, nuestras emisiones, por ejemplo, si nos comparamos con la PCA de Estados Unidos, que está en desventaja por su canasta, está aproximadamente, nosotros estamos en 636 kilogramos de CO2, ¿sí? Es una cantidad promedio a los otros tipos de cementos que se pueden manejar en el país. Ahora, en la medición de sostenibilidad o la medición de huella carbono realmente, yo tengo en cuenta todo mi proceso de extracción, trituración, molienda, precalentamiento, enfriamiento. Realmente yo mido mi huella carbono desde la extracción, o sea, desde cradle to gate, o sea, desde la cuna hasta la puerta de tu negocio, ¿sí? Yo mido la huella carbono, ¿sí? Y la persona que compra el cemento es la que se encarga de realizar la medición desde su puerta hasta el resto del proceso que le constituye. ¿A qué me refiero? A que cada quien es responsable de las emisiones que produce, ¿sí? Cada quien es responsable. Ahora, sí, de pronto en la producción, si yo soy constructor, me interesaría trabajar con un productor que realizara reducción de emisiones, ¿cierto? Que realizara un trabajo sostenible. Es válido, pero no debería contarme esas emisiones en mi proceso, ¿sí? Porque estoy midiendo cradle to gate, o sea, desde la cuna hasta la puerta de tu negocio. Ahora, la persona que construye debería medir también desde el ciclo de vida de la edificación, ¿sí? O de la obra. Entonces, tiene que tener en cuenta la durabilidad de la obra, ¿sí? No es solamente su ciclo constructivo, sino también el tiempo de servicio. Luego de un tiempo de servicio, se procede a la tumba, que es la demolición, pero aquí el concepto cambia un poco, y es que no se trata de realizar una demolición, simplemente desechar un residuo, sino que se trata de hacer una selección y un reciclaje. Entonces, esa selección y ese reciclaje puede devolverse a extracciones de materia prima o puede generarse una reutilización en las construcciones. Y a eso es que también tenemos que trabajar y es un reto en la construcción. Les decía que tenemos que tener en cuenta el ciclo de vida de las edificaciones. Mientras más prolongado sea el ciclo de vida de las edificaciones, mayor va a ser el desarrollo sostenible, o sea, va a ser proporcional, ¿sí? En la medida en que nosotros sacrifiquemos esos ciclos de vida o esos tiempos de servicio, pues vamos a incurrir en más mantenimientos, ¿sí? Mantenimientos previos al momento en que se requieren realmente, ¿sí? Vamos a incurrir en más insumos, gastar más recursos, ¿sí? Pero si nosotros prolongamos esa vida útil, pues vamos a optimizar y vamos a aportar en el desarrollo sostenible. ¿Listo?
Entonces, aquí hay un tema importante con respecto a cuando ya termina el tiempo de servicio o la vida útil de las edificaciones que ya entran en el proceso de demolición. Y es que tenemos que incentivar que se genere un reciclaje de estos procesos de demolición. Claro, seleccionando el material. Pero miren estas estadísticas. Resulta que el 39% de las emisiones de CO2 a nivel mundial se deben a la construcción y operaciones de edificaciones. Entonces, en la medida en que nosotros hagamos construcciones sostenibles, amigables, eficientes energéticamente, ¿sí? Pues vamos a mitigar estas emisiones. Pero resulta que cuando termina el ciclo de vida de las edificaciones, resulta que más o menos de los 22 millones de toneladas de residuos de construcción de demolición que se da en Colombia, solamente se está reciclando el 8%. Es una cifra crítica que nos muestra que todavía nos falta trabajar muchísimo por hacer recuperación de estas demoliciones. Dado el impacto ambiental que se ha generado en el sector de la construcción y la operación, se han desarrollado un interés por generar certificaciones o calificaciones destinadas a evaluar y mitigar el impacto de las obras. Entonces, hay dos tipos de certificaciones que son muy comunes. Una que se llama LEED, ¿cierto? Que es líder en eficiencia energética y desarrollo sostenible, que su base es en Estados Unidos, y otra que es BREEAM. Las dos miden prácticamente los mismos conceptos, ¿sí? Y se basan en ahorro energético, eficiencia en el uso de agua, reducción de emisiones de CO2, la calidad del ambiente y el confort humano, la promoción de prácticas constructivas que minimicen el impacto de uso de recursos naturales y contemplan, que es lo que las diferencia de los otros métodos, y es que contemplan el ciclo de vida del proyecto. Los otros métodos se rigen solamente en el diseño. Pero resulta que la construcción sostenible no es solo el diseño. Estamos hablando de que la construcción sostenible es todo el ciclo, cómo diseño, cómo construyo y la vida útil de las edificaciones y cómo vuelvo a reutilizar, ¿sí? Entonces, son, digamos, unas muy buenas alternativas. Tienen unas ventajas y es que valorizan bastante la edificación, ¿sí? Y aparte de eso, pues reducen considerablemente los consumos y también el costo de operación de las edificaciones. ¿Tenemos preguntas? Bueno, Diana, tenemos algunas preguntas que nos llegaron al momento del registro, que nos enviaron algunos asistentes. Vamos a abordar entonces algunas de estas. Bueno, tenemos, por ejemplo, la siguiente pregunta. De todo esto pues, que nos has hablado, nos has presentado, ¿qué medidas de prevención se tienen para el manejo del cemento de forma que las construcciones sean más sostenibles y amigables con el ambiente? Creo que aquí podemos mirar temas también como del manejo de residuos que deja el cemento, como los sacos o similares. Sí, de hecho, desde la concepción de la fabricación tiene que tenerse el concepto de ser amigable con el medio ambiente, lo que les mostraba en el momento de la fabricación, o sea, desde el momento de la tecnología que estoy usando, cómo estoy reduciendo el consumo de los recursos, ya sea hídrico o energético. Desde ahí estoy aportando con temas de sostenibilidad. Ahora, existen otros métodos, que es lo que les comentaba de la reducción del factor clinker, por ejemplo, utilizando material cementante suplementario, que también es muy válido y aporta propiedades interesantes en los concretos o en las mezclas finales. Lo que tú mencionabas, por ejemplo, de utilizar sacos que sean reutilizables o que sean parte del desecho biodegradable, también es un trabajo que se tiene que realizar en todas las cementeras, ¿sí? De hecho, hay trabajos en conjunto de recolección de empaques, ¿cierto? Se tiene una educación también a cómo se debe disponer este material.
Entonces, eso hace parte también de la cadena de valor de desarrollo sostenible. Perfecto, Diana, muchas gracias. Por aquí tengo otra pregunta que nos llegó en el registro. ¿Qué tipo de productos se están desarrollando para aportar a la sostenibilidad en la producción del concreto? Bueno, ya vamos para allá, porque aquí voy a entrar ya a la parte del concreto. ¿Listo? Más adelante les voy a contestar porque vamos a empezar a mirar cuáles son los atributos del concreto. ¿Sí? ¿Qué es lo que el concreto realmente nos aporta en el tema de construcción sostenible? Y algunas tecnologías desde el diseño de mezcla que yo puedo empezar a emplear siempre y cuando se verifiquen algunos estudios por durabilidad. ¿Sí? Entonces, si me permites, Juli, en el desarrollo de la presentación te la respondo, ¿listo? Vamos a responder esa, correcto. Bueno, nos pregunta por aquí Ana Moreno en el chat. ¿Qué acciones concretas realiza Cementos Alión en consecuencia con los objetivos de desarrollo sostenible? Ya vimos pues detalles como de la planta. ¿Qué otras acciones también tenemos? Bueno, realmente acciones desde el punto de vista educativo también con respecto a los diseños, en cuanto al tema de incorporar diseños que sean realmente eficientes dentro de un proyecto, esa asesoría técnica que se realiza a los clientes. Y tenemos un plan muy especial que se llama Plan PM Alión, que yo creo que algunos de ustedes también lo han escuchado, que está enfocado al tema de excelencia operacional. Y parte de esa excelencia operacional también va enfocada al tema de desarrollo sostenible. Entonces, de esa manera también Alión está contribuyendo a que no solamente nosotros como productores de cemento generemos una producción responsable del producto, sino que también nuestros clientes, los productores de concreto, el consumidor final, también realice un uso responsable de este insumo, de este producto. Muy bien, bueno, y una última pregunta para este segmento, Diana. Nos dicen, si lo sostenible no es solamente huella de carbono, ¿dónde está el aporte a las comunidades de Alión o a la sostenibilidad en general? Muy buena pregunta, excelente pregunta. Acuérdense que era un equilibrio, ¿se acuerdan? Era un equilibrio de desarrollo social. Y es que el desarrollo sostenible debe enfocarse en las necesidades de una sociedad, ¿sí? Y debe tener ese equilibrio entre el impacto económico y que sea amigable con el medio ambiente. Entonces, sí, Cementos Alión desde su planta de producción ha generado una disminución desde su desarrollo de producto, pero también ha generado un trabajo en conjunto con las comunidades y también, pues digamos de esa manera, enseñándoles procesos productivos sostenibles, crecimiento también de la región en la que estamos. Entonces, de esa manera también estamos aportando al desarrollo. Perfecto, Diana, muchas gracias. Continuemos entonces con nuestra conferencia. Listo, Dale. Bueno, ahora sí vamos a entrar con el tema del aporte del concreto en el desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué atributos del concreto son especiales para la construcción sostenible? O sea, como material. Entonces, son algunos porque pueden haber otros, pero aquí relacionamos los más especiales. Por ejemplo, el concreto es un excelente aislador acústico con respecto a otros materiales, ¿sí? Me genera un aislamiento acústico. Reduce la demanda energética. Entonces, las construcciones que están elaboradas en concreto normalmente tienen un porcentaje menor de generación de energía, ¿sí? Digamos que los espacios suelen ser un poco más, la temperatura suele ser un poco más estable. En climas cálidos, los edificios que están en concreto suelen ser con una temperatura un poco más baja, ¿sí? Con respecto a otros materiales, y eso hace que se disminuya el consumo y el costo de la demanda energética. Otro atributo importante es la elevada resistencia al fuego, que está muy asociado con el tema también de durabilidad, ¿sí? Entonces, con respecto al acero, al acero o las estructuras metálicas, o por ejemplo la madera, pues el concreto tiene una resistencia elevada al fuego y es amigable porque él resiste hasta cierto punto. Normalmente
puede resistir 300, entre 300, 400 grados centígrados para, pues, con alguna afectación de pronto, pero me da tiempo de realizar evacuación, ¿cierto? Me avisa para que yo pueda realizar los trabajos de evacuación. Entonces, de esa manera resulta ser muy amigable. El concreto como acabado, si yo hago concretos a la vista, por ejemplo, me permite la reducción de otros materiales también de acabado. Entonces, me permite realizar reducción, por ejemplo, de revestimientos, ¿cierto? Estucos, pinturas. Y puedo dejar acabados muy lindos a la vista. Es más, puedo generar estampados o puedo calcar algunas texturas, porque esa cualidad también tiene el concreto, y es que el concreto es muy versátil. El molde que yo le quiera generar, él lo toma, ¿sí? Y la textura que también yo le quiera generar, también la toma. Entonces, de esa manera también resulta ser muy, muy importante en el tema de reducción de otros materiales. Tiene un buen desempeño en caso de inundaciones, ya que tiene una permeabilidad un poco más baja, ¿cierto? Es más resistente cuando se generan fuertes vientos, huracanes o tormentas con respecto a otro tipo de materiales. Y al final, una de las cosas más importantes es que, y también de los otros materiales, es que es reutilizable, o sea, se puede reciclar, ¿sí? Hay materiales que sí se pueden reciclar, pero podrían llegar a interferir de manera no muy buena con algunos desarrollos, ya sea por su composición química, por diferentes motivos. El concreto es un material reciclable, ¿sí? Es un material que, a pesar de que cumple su vida útil, yo puedo darle uso, ¿cierto? Y hacer una verificación de desempeño para ver si ese material cumple con las características o las especificaciones que requiero. ¿Listo? Desafortunadamente, en el proceso de demolición, pues existen, no solamente llega el concreto, ¿sí? Llega, por ejemplo, bloques de arcilla, llega pinturas, yesos, y entonces nos obliga a hacer una selección, ¿listo? Que eso es algo que también es un reto de la industria que también tenemos que empezar a mirar cómo se puede modificar. Entonces, esos son los atributos del concreto como material para la construcción sostenible. Ahora, hay dos situaciones importantes. ¿Qué atributo sostenible es más importante? Hay atributos sostenibles asociados a la producción de concreto. O sea, dentro de la producción de concreto, yo puedo generar o aportar al desarrollo sostenible desde la producción de concreto. O los atributos asociados al desempeño que genera o aporta el concreto en la sostenibilidad. ¿A qué me refiero? A que yo puedo realizar un concreto en una planta, ¿cierto? Perfectamente, que cumple con una especificación, un asentamiento, una resistencia que se solicitó, pero en obra de pronto se modificó ciertas características de ese concreto, lo cual hace que se cambie el desempeño y el propósito final que va a llevar dentro de la edificación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más importante? Pues no hay una respuesta única, las dos cosas son muy importantes, ¿sí? Entonces, vamos a ver la primera, atributos sostenibles asociados a la producción de concreto. Absolutamente difícil, casi imposible, que haya. Entonces, vamos a ver tres situaciones en las que yo puedo reducir el impacto ambiental. Yo puedo reducir el impacto ambiental desde la adquisición de los materiales, ¿sí? Puedo reducir el impacto ambiental desde la producción y también lo puedo reducir desde la distribución, cómo estoy transportando el material, ¿listo? Entonces, desde la parte de cemento ya hemos hablado de la reducción del factor clinker. Ya tenemos desde la parte de producción que el productor de cemento cumple con unos estándares de calidad y con unas reducciones de CO2 importantes, ya sea por intercambio térmico en su proceso de producción o por el uso de energías renovables. Ahí ya el cemento puede estar cumpliendo, ¿listo? Pero hay cementos que, por ejemplo, traen adiciones que también me pueden aportar en el tema de sostenibilidad. Entonces, por ejemplo, alguna de esas adiciones es, por ejemplo, la ceniza volante, ¿cierto? Que debe cumplir con unas características, la escoria de alto horno
y la otra es la ceniza finamente, la caliza finamente molida, ¿sí? Entonces, de esa manera, desde el cemento, yo estoy reduciendo clínker y estoy aportando o integrando en el componente de cemento el material cementante suplementario y estoy utilizando un subproducto de otra industria. Entonces, de esa manera, estoy contribuyendo en temas de sostenibilidad. Desde el diseño de mezcla. Entonces, tenemos el cemento que viene adicionado, pero en el diseño de mezcla también podemos generar adiciones, o sea, también puedo integrar adiciones dentro de la mezcla. Y estas adiciones pues juegan un papel importante en la ganancia o en las propiedades que adquiere el concreto. Entonces, una de las más comunes que se utilizan es el metacaolín de alta reactividad, ¿sí? Un ejemplo, Fortacret de Corona, ¿sí? Que genera aumenta pues mayor durabilidad en los diseños de mezcla. Cenizas volantes, las escorias, puzolanas artificiales y naturales, los humus de sílice y la microsílica. Entonces, estas adiciones me modifican, dependiendo de la adición, ciertas propiedades, ¿sí? Ellas lo que hacen es sellar también el contenido de poros, ¿sí? Algunas de ellas funcionan también por cristalización, y lo que hace es que mitiga o baja la permeabilidad del concreto y aumenta la durabilidad de las mezclas. Aumenta el volumen de la pasta, hace que la mezcla sea un poco más manejable, ¿sí? Y mejora también la consistencia de las mezclas de concreto. También está el uso de aditivos de última generación. Entonces, los aditivos también han tenido una evolución, ¿sí? Han tenido una evolución. Hoy en día los aditivos de última generación se clasifican en policarboxilatos, que normalmente los policarboxilatos funcionan, digamos, dispersando también las partículas, y lo que hacen es que puedo generar una mayor fluidez haciendo una reducción importante de agua. Y de esa manera también estoy contribuyendo al aumento de resistencia. Hay aditivos, por ejemplo, que me permiten, al reducir el contenido de relación agua-cemento, me permiten hacer una optimización de contenido de cemento, ¿sí? Y de esa manera estoy optimizando mi diseño de mezcla. ¿Listo? La sílica coloidal, por ejemplo, es una de ellas que se utiliza mucho para impermeabilización, dependiendo del tipo de sílica coloidal que se maneje, pero sí se utiliza mucho para concretos de baja permeabilidad y hornos refractarios, perdón, al igual que los catalizadores químicos. Otras adiciones que se pueden manejar están, por ejemplo, el carbonato de calcio, ¿sí? Que el carbonato de calcio, algunos estudios muestran que no solamente un llenante, sino que también me puede aportar en resistencias en la mezcla de concreto, ¿sí? Porque me sella también el contenido de poros, ¿cierto? Me aumenta el contenido de pasta dentro de la mezcla, hace que la mezcla también sea una mezcla manejable, ¿sí? Y también pues me puede aportar en temas de durabilidad. El uso de microfibras y macrofibras, ¿sí? Estas fibras normalmente se usan para controlar la contracción de los concretos en estado fresco y en estado endurecido, y también me pueden aportar a la durabilidad de los concretos. Entonces, como me mitigan el efecto de contracción, también es una manera de mitigar la aparición de fisuras, que una aparición de fisuras puede ser un conducto para que pueda entrar un agente externo y afectar la durabilidad de un concreto. Ahora, existen otras innovaciones en la tecnología del concreto que van muy bien, ¿cierto? Se han ido desarrollando, pero todavía falta más estudios y más verificación con respecto al tema de durabilidad, ¿sí? Y sería bueno, o parte del reto también de la construcción es verificar eso, ¿sí? Que podamos verificar y que podamos tener claridad que hay otros compuestos en la innovación que me pueden aportar en el tema de durabilidad. Aparecen, por ejemplo, los geopolímeros y activadores alcalinos, ¿sí? Los geopolímeros normalmente, digamos, es una manera de generar tobermorita y otros compuestos de hidratación sin entrar en el proceso de calcinación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay arcillas o hay cenizas activadas
que pueden tener esta presencia de geopolímeros. Y yo lo que hago es activarlos con algunos compuestos alcalinos, ¿sí? Lo que pasa es que estos activadores alcalinos resultan ser muy costosos. Entonces, muchas veces sale más económico la producción del clínker que utilizar este tipo de tecnologías, que esto es también un cuello de botella que se tiene en el proceso de innovación. Pero pues es una muy buena alternativa porque también genera y proporciona resistencias importantes. El plástico reciclado como fibra sintética. Entonces, ahorita estamos en el boom de reciclar el plástico, botellas de plástico, interesante. Y, por ejemplo, podemos sacar fibras, ¿cierto? Plásticas, desarrollando y generando trituración de estos plásticos. Hay que revisar cómo me aportan el tema de durabilidad. Y los agregados reciclados, que es una de las innovaciones, pero tenemos que saber cómo utilizarlos realmente, porque hay agregados que pueden venir con algunos componentes que pueden afectar también el concreto en términos de durabilidad. El vidrio reciclado, por ejemplo, volver el vidrio agregado fino. Ese también hace parte de otra innovación, pero el vidrio tiene un tema y es que el vidrio es muy reactivo porque es sílice prácticamente. Acuérdense de la reacción alcali-sílice. Entonces, estas tecnologías podrían afectarnos en términos de durabilidad. Entonces, sí, estoy recuperando un residuo, pero no estoy aportando en términos de durabilidad y podría estar afectando toda la cadena de valor de desarrollo sostenible. Entonces, de ahí la importancia de hacer verificaciones previas. El uso de agregados reciclados, en términos de agregados, la NTC 174, dentro de su última actualización, no limita el porcentaje de los agregados reciclados, ¿sí? No los limita, pero sí existe una guía anexa en donde sí se dan unas consideraciones del porcentaje que se podría estar usando de acuerdo a las características del material o del residuo de construcción y de demolición, ¿sí? Entonces, hay ciertos materiales, como por ejemplo el yeso, que puede generar expansiones en el concreto. Entonces, sí, yo estoy utilizando agregado reciclado, pero estoy afectando nuevamente la durabilidad del concreto y entonces estoy dañando esa cadena de desarrollo sostenible. Entonces, es importante realizar verificación, hacer pruebas de ensayo por durabilidad de estos agregados reciclados. Reutilización de residuos en la producción de concreto. Entonces, hay muchos residuos que se generan en una planta de concreto. Empecemos por la lechada de lavado de las mixer. Bastante. Pueden haber lechadas de retorno, ¿cierto? El cliente que pidió más volumen del que necesitaba y entonces no tiene dónde disponerlo, pero se devolvió a la planta, ¿sí? O se cubicó o se cargó más de lo que el cliente nos solicitó, ¿sí? Entonces hay pedidos por mayor volumen. Concretos mal preparados, entonces plantas de concreto que de pronto no realizan la verificación por correcciones de humedad, ¿cierto? No hacen sus aforos en la planta y entonces no se tienen en cuenta los rangos de tolerancia del cargue de cada uno de los materiales y entonces el resultado, un concreto mal preparado y un concreto que va a desecharse. Concretos fraguados, ¿sí? También hace parte de pronto diseños de mezcla que no se realizaron correctamente o por demoras, tiempos prolongados también puede afectar el concreto y generar fraguados y que lo que es peor en las mixer. Asentamientos fuera de especificación, daños en los equipos y cancelaciones de pedidos sin previo aviso. Entonces, ¿cómo reutilizamos estos residuos? ¿Sí? Estos residuos realmente van a la cadena de desecho, pero tienen que ir a la cadena de reciclaje y de selección. Y aquí es mucho más fácil porque es un material que no viene contaminado con bloques de arcilla, ni con varilla, ni con ninguno de estos compuestos, ¿sí? Entonces, es mucho más fácil reutilizarlo. Entonces, yo podría generar un proceso de reutilización dentro de mi planta, si es posible, o en una planta aliada, yo podría generar un proceso de reutilización, volverlo otra vez agregado y traerlo
a mi zona de producción. Eso sí es en estado endurecido. O, por ejemplo, podría crear un mecanismo dentro de la planta de concreto en donde haga una separación del material, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay unos métodos en donde yo hago por medio de compresión, lo que hago es generar unos paneles o unas panelas en donde selecciono o separo el agregado grueso y genero unas panelas en donde queda incorporado el material fino y el cementante, y después eso pasa a un proceso de trituración. Entonces lo que hago es recuperar el agregado y recupero también el material fino con el cementante y lo puedo utilizar como una adición, ¿sí? Entonces es una manera de hacer reutilización de residuos. La recirculación de agua. Entonces, con base en una recirculación y unos desarenadores para hacer sedimentación, ¿cierto? Filtrar el material particular, el material fino, perdón, material grueso, y recircular el agua que vuelve otra vez al ciclo de producción. Entonces, esta agua lo puedo utilizar en el riego de los agregados, por ejemplo, en la hidratación de los agregados. Y puedo utilizarla también en la producción nuevamente de concreto, pero tiene también una limitante. Y aquí es donde realizamos una recomendación especial. Y es que hay que hacer monitoreo de la calidad del agua, ¿sí? Porque dentro del lavado de las mixer, ¿sí? O lavado o diferentes situaciones, el agua lluvia, por ejemplo, que ingresa también a estos sedimentadores, puede haber una afectación o pueden haber sustancias nocivas que me afecten el pH del agua y me alteren las condiciones de durabilidad del producto. Entonces, también hay que verificar la calidad del agua. ¿Listo? En la parte de fabricación, entonces, desde la concepción de las plantas de producción de concreto, yo tengo que tener una planta lo más eficientemente posible. Dentro de esa eficiencia, yo tengo que verificar que dentro de todos los ciclos de cargue, mi planta esté cargando adecuadamente bajo los rangos de tolerancia que me pide la NTC 3318. ¿Sí? Si estoy por fuera de esos rangos, pues no estoy generando un sobreconsumo de material o por defecto no estoy ingresando el material que es y mi diseño de mezcla se va a ver afectado, ¿sí? Entonces, recomendación, es importante realizar aforo de cada uno de los materiales para verificar que la planta esté cargando correctamente. Aparte de eso, por ejemplo, en los silos de producción de concreto, es importante contar con filtros que eviten la emisión de material particulado, ¿sí? Uso de filtros, nuevamente la reutilización del agua, disminución de material particulado, hidratando los agregados, ¿sí? Hay algunas prácticas muy buenas que cubren los agregados y generan una recirculación también del agua de hidratación de los agregados. Entonces, hidrato el agua, por medio de un método de filtración, el agua nuevamente regresa nuevamente a los aspersores y es un ciclo de recirculación de agua que es bastante interesante. Estoy reciclando el agua, pero también estoy disminuyendo el contenido de material particulado. El uso de plantas eléctricas. Está bien que tengamos la planta eléctrica en la planta, ¿sí? Está bien, pero recuerden que las plantas eléctricas funcionan a base de combustibles, ¿sí? Entonces, la recomendación es usar plantas eléctricas solo en caso de emergencia, ¿sí? Que la fuente principal sea la conexión. Recuerden que nosotros tenemos una conexión o una canasta energética hidroeléctrica, ¿cierto? Entonces, digamos que el impacto va a ser mucho menor que utilizar una planta eléctrica. En cuanto a la distribución, ¿cómo están nuestros equipos? ¿Qué renovación le estamos haciendo a nuestros equipos? ¿Sí? Muchas veces veo unos equipos transportes, vehículos que parecen chimeneas en la calle, ¿cierto? Y que no se les hace regulación de gases. Hay que verificar nuestros equipos, hacer una renovación de flota, tratar de utilizar vehículos con alternativas energéticas a base de gas o eléctricos. Sería una solución muy viable, ¿sí? Por ejemplo, utilizar una bomba, estas telescópicas, ¿cierto? En vez, por ejemplo, de una bomba estacionaria que me implica más trabajo, horas hombre, ¿cierto? Riesgos de accidentalidad,
y puede existir también problemas en que se me tapa la bomba y entonces puedo estar afectando la debida colocación de los concretos. El mantenimiento adecuado de los vehículos y también ayuda la instalación de algunos GPS. ¿Listo? Ahora, la tecnología del concreto hace que nosotros podamos usar concretos que me aporten en el desempeño, que me generen un desempeño dentro de la edificación, dentro de la obra, y pues este desempeño pues me aporta en temas de sostenibilidad, ¿sí? Entonces hay un portafolio de productos que se ha generado que hacen parte de la tecnología de concretos. Entonces uno de ellos es los concretos especificados por durabilidad. Concretos autocompactantes, concretos autocurables, autorreparables, concretos permeables, arquitectónicos, de alta resistencia o concretos de baja retracción, ¿sí? Entonces, en la medida en que yo incorpore cada uno de estos concretos como tecnología en la construcción de mis edificaciones, pues estoy aportando considerablemente. Por ejemplo, el concreto autocompactante. El concreto autocompactante, como su nombre lo indica, se compacta, fluye solo por la formaleta, necesita simplemente un vibrado externo, ¿sí? Pero me está evitando el uso de vibradores, ¿cierto? Para sacar el aire del material porque él se compacta solo. Me está evitando también cantidad de personas realizando la misma actividad. Y si queda muy bien colocado, si queda muy bien o uniforme, ¿cierto? Pues va a ser también un concreto o un elemento muy compacto que también va a ser, que su tiempo de servicio va a ser muy prolongado, ¿sí? Entonces es una muy buena tecnología. Los concretos autorreparables, por ejemplo, concretos que si se fisuran ellos mismos se encargan de realizar el sello de la fisura. Y se incorpora una bacteria, que esta bacteria cuando ingresa el agua, ella se activa y empieza a alimentarse del carbonato de calcio que existe en el concreto, ¿sí? Y en su proceso de digestión, entonces lo que hace es que defeca, literalmente, y lo que hace es que esas sustancias que libera empiezan a sellar completamente la fisura. Entonces se llaman concretos autorreparables y también son muy funcionales. El concreto permeable es uno de los concretos que más aporta en temas de sostenibilidad. Pero este concreto se debe visualizar como un sistema. Y es que su propósito fundamental es que tiene que filtrar el agua para que yo pueda volverla a recircular y generar su uso, ¿sí? Y aún así, si no lo genero como un sistema, o sea, si no la filtro y vuelvo y recirculo, aún así ella se genera la filtración de agua y puedo estar recuperando niveles freáticos del suelo. También es otra alternativa, ¿sí? Tiene una desventaja y es que todavía no está del todo desarrollado para que sea o se pueda utilizar en vías de gran acceso o que requieren prestaciones de resistencia importantes, ¿sí? Todavía no se ha terminado de inventar. Es muy usado en andenes, es muy usado en parqueaderos, ¿cierto? Como filtros también se pueden usar. Y es una idea muy buena para temas de sostenibilidad. Concretos autocurables. Los concretos autocurables yo los puedo utilizar por medio de aditivos que lo que hacen es capturar el agua y la empiezan a liberar paulatinamente. O también podríamos hacerlo por medio de agregados con un alto porcentaje de absorción. Normalmente esos porcentajes de absorción, esos agregados con alto porcentaje de absorción, se trabajan en los diseños de mezcla saturados, ¿sí? Esa es la recomendación, porque si los trabajo muy secos, lo que van a hacer es que me van a robar agua en la mezcla y me van a consumir más cantidad de aditivo. Entonces, ahí ya no entraría el término de sostenibilidad, ¿sí? Entonces, si los trabajo de manera saturada, ¿cierto? Hidratados, ellos lo que hacen es que su porcentaje de vacíos capturan el agua y cuando el fraguado final del concreto lo que va a hacer es que estos vacíos o los agregados van a empezar a liberar el agua paulatinamente. Entonces, también es una idea muy buena para temas de sostenibilidad.
Pero ojo, esto no reemplaza el curado adicional, el curado que se debe hacer en los concretos. Ningún concreto que se llame autocurable reemplaza el curado consecutivo que me exige la norma, ¿sí? Claro, me reduce agua, ¿sí? Hace que reduzca agua en el momento del curado, ¿sí? Pero tengo que seguir realizando el curado para que el concreto obtenga sus propiedades de las cuales está concebido. Los concretos arquitectónicos, una gran ventaja y es que yo puedo utilizar pigmentos, por ejemplo, pigmentos líquidos o pigmentos minerales, y de acuerdo al porcentaje del peso de cemento, yo dosifico los pigmentos y puedo hacer concretos de color, por ejemplo, y de esa manera, si me molesta mucho el color gris del concreto y quiero algo más amigable, pues utilizo pigmentos y me evito, por ejemplo, los otros materiales de acabados como pinturas, ¿sí? Lo que pasa es que sí son muy exigentes en cuanto al tema de colocación, ¿sí? Hay que tener una formaleta especial, hay que tenerla muy limpia, ¿sí? El tema del curado también se tiene que hacer de una manera especial porque si no me puede generar manchas, entonces hay que tratarlos de una manera especial. Pero es una idea innovadora en términos de sostenibilidad. Lo otro también es que, por ejemplo, puedo generar estampados, ¿sí? Entonces, si quiero imitar un piso tipo adoquín, pues puedo realizar estampados en el concreto, ¿sí? Y de esta manera, pues puedo dar vida arquitectónicamente a una edificación. Y los concretos especificados por durabilidad que no se nos pueden olvidar. Yo tengo que crear el concreto ideal de acuerdo a las condiciones a las que el elemento va a estar expuesto. Y no nos podemos olvidar de eso porque este concepto de durabilidad tiene que estar arraigado en toda la gama de concretos que se están mencionando, ¿sí? Lo que pasa es que cuando son especificados por durabilidad, normalmente es porque son elementos que van a estar expuestos a agentes agresivos, ¿sí? La norma me da una serie de tipos de exposición y me da unos lineamientos prescriptivos y me da también unos lineamientos que puedo generar por desempeño verificado, ¿sí? Entonces, la norma me dice que debo cumplir con unas relaciones agua-cemento y que debo cumplir con una serie de requisitos. Pero si yo hago los concretos por desempeño verificado, yo podría utilizar otras tecnologías, disminuir la cantidad de cemento, por ejemplo, ¿sí? Que me pide la norma, que normalmente es muy exigente, y de esa manera reducir el consumo del resto de recursos que tenemos, del resto de materiales. Entonces, de esa manera, los concretos especificados por durabilidad, pues resultan ser una respuesta importante en términos de sostenibilidad. El concreto de alta y ultra alta resistencia. Entonces, los concretos, hay concretos convencionales, normalmente los concretos convencionales van desde 3.000 a 5.000, 6.000 PSI, ¿sí? Hay unos concretos de alta resistencia que normalmente están entre 6.000 a 14.000 PSI, que ya empiezan a tener una consideración importante y una cantidad, un contenido de cementante alto. Y están los concretos de ultra alta resistencia, que estamos hablando de concretos desde 14.000 hasta 25.000 o 30.000 PSI. ¿Qué ventajas tienen estos concretos? Esta mañana estaba leyendo una noticia en el periódico en donde decía que Estados Unidos ya no está compitiendo por los edificios más altos, por los rascacielos, sino está compitiendo por el edificio más esbelto. Y entonces eso trae ya otra serie de consideraciones. Un edificio esbelto, entonces ya no voy a pensar en el concreto de 3.000 PSI, ¿cierto? Ni en el de 4.000, ni de 5.000, ni en el de 6.000. Entonces, esa es una de las ventajas que traen los concretos de alta resistencia, es que como estoy aumentando la resistencia a la compresión, yo puedo disminuir la sección de mis elementos. Al disminuir la sección de mis elementos, estoy disminuyendo la cuantía de acero de refuerzo. Y al disminuir la sección de mis elementos, estoy disminuyendo el peso de la estructura. Y al disminuir el peso de la estructura, estoy disminuyendo también
las estructuras o los elementos que se hacen de cimentación. Entonces, sin duda, es un concreto de muy buenas prestaciones. Y los concretos de contracción compensada o baja contracción, que se utilizan mucho para pisos industriales, y en términos de durabilidad son excelentes, ¿sí? En la medida en que yo pueda controlar los efectos de retracción y contracción en los concretos, pues estoy aumentando la vida útil del elemento y estoy generando que no tenga tanta intervención en mantenimiento como si no utilizara esas tecnologías. Entonces, aquí vienen, por ejemplo, entran las fibras, el uso de fibras, en donde yo puedo también mitigar los efectos de contracción. También entra una idea de diseño de mezcla, en donde tengo que jugar con los agregados para que no aumente la contracción. Mientras más fino sea el agregado, más va a ser propenso a que se contraiga. Mientras más fino el agregado, va a requerir más contenido de cementante para alcanzar resistencia, y mientras más contenido de cementante tenga, pues mayor probabilidad va a haber de que se contraiga. Entonces tengo que jugar con el diseño de mezcla. Y por otro lado existen otras tecnologías, por ejemplo el concreto de contracción compensada. Aquí se utilizan unos cementos que son cementos expansivos realmente. Entonces, estos cementos expansivos lo que hacen es, como su nombre lo indica, expandir, o sea, genera una expansión en la contracción, de manera que cuando está el proceso de secado del concreto, él vuelve a su posición original, ¿sí? Y de esa manera, digamos que la contracción que se generó no fue perceptible o no me generó los problemas de fisuración, que es lo que más preocupa. ¿Listo? Diana, Dime. qué pena te interrumpo. Siendo también como consecuentes con el tiempo y con nuestros asistentes, tenemos 5 minutos para terminar la exposición y el espacio ya para preguntas. Listo. ¿Tenemos alguna aquí en el chat? Listo, perfecto. Aquí ya voy a terminar con esto último, y es que el uso adecuado del material no se nos puede olvidar. Entonces está la inspección de las materias primas, la selección de las materias primas. En el uso de los concretos, en la elaboración de los concretos, tenemos que cuidar mucho cómo estamos o qué tipo de material es el que estamos utilizando, de manera de que no nos vaya a afectar el tema de durabilidad en los concretos. Entonces está, por ejemplo, agregados contaminados, falta o problemas de dosificación o proporción de los agregados, agua contaminada, ¿sí? Cementos que se encuentren con grumos, por ejemplo, que se encuentren hidratados, ¿sí? Entonces tenemos que realizar una muy buena inspección de materia prima. Segundo, tenemos que realizar una inspección previa al vaciado de concreto, y es que tengo que verificar que existan unos recubrimientos, de que el acero de refuerzo cumpla con unas especificaciones que están ya aclarados en un diseño estructural, ¿cierto? Que las formaletas cumplan con los criterios de rigidez, de nivelación, ¿cierto? Que sea hermética, sobre todo cuando estamos colocando concretos muy fluidos. Tengo que tener una inspección previa de las redes, ¿cierto? Ley, por ejemplo, que no puedo colocar redes, ningún tipo de redes en los nudos y ni en elementos estructurales. Tengo que cuidar muy bien la inspección previa, o hacer la inspección previa a los aligeramientos. Y tengo que también planear muy bien el tema o el diseño de juntas y sellos impermeabilizantes que se puedan generar en una estructura. En cuanto a la colocación, tengo que vigilar el tema del vibrado. El vibrado tiene una finalidad y es sacar el aire, no es desplazar el concreto. Y tengo que generar un muy buen vibrado para poder garantizar que el concreto queda muy bien compactado, ¿sí? Y que no voy a tener espacios vacíos que me vayan a disminuir la resistencia y que se conviertan en agentes que puedan, o medios de transporte que puedan generar ingresos de agentes externos. El acabado del concreto es el protagonista de una estructura en muchas ocasiones. Si yo no hago un acabado correctamente, lo que va a pasar es que va a haber un desgaste de la estructura, y dentro de ese desgaste pues voy a generar más intervenciones de mantenimiento. El curado, que no es negociable, ¿sí? El curado no es negociable, el curado ayuda a que el concreto
me aporte todas las propiedades que tiene, y debo realizar posteriormente un control de calidad. Ese control de calidad tampoco es negociable. Yo tengo que verificar que el concreto que estoy colocando en mi edificación cumpla con las especificaciones. Entonces, los nuevos retos que vamos a tener es en la industria del concreto. Tenemos que incentivar y desarrollar el uso de concretos que contribuyan en la construcción sostenible y prolongar de esa manera los tiempos de servicio de las estructuras. Desarrollar concretos que empleen la mayor cantidad de material reciclable y subproductos de otros procesos, ¿cierto? Los RCD, perdón, y, por ejemplo, materiales cementantes, verificando siempre su desempeño y aporte de durabilidad del concreto. Y otro reto que tenemos es que tenemos que trabajar de la mano con los diseñadores y los especificadores, ¿sí? Porque ellos son los que promueven la aplicación de estas nuevas tecnologías del concreto. Entonces, tenemos que trabajar con ellos. Y lo que quiero que se lleven, las conclusiones. Recuerden que el concepto de sostenibilidad no puede ser reducido al tema de huella de carbono, ¿cierto? La sostenibilidad implica hacer más con menos y se trata de un equilibrio entre lo social, lo ambiental y lo económico. Una edificación sostenible se debe tener en cuenta en todas las etapas de la vida útil, ¿sí? Los materiales que se emplean, el diseño que está concebido, la manera como lo construyo, pues va a influir considerablemente en el desempeño y en el tiempo de servicio de los concretos. Gracias a las propiedades del concreto por sí solos, sin realizar todo ese tipo, todas esas tecnologías, sino por sí solo, es un material adecuado para la construcción sostenible, ¿sí? Sin embargo, todas sus propiedades se pueden ver afectadas por un inadecuado diseño de mezcla, compuestos que afectan la durabilidad, una falta planeación previa a la colocación y desempeño no verificado. Y por último, una concientización, y es que la responsabilidad del desarrollo sostenible es de todos. Cada uno de nosotros es un agente fundamental en el proceso de reciclaje, rediseño y reutilización. Cada uno tiene la capacidad de mitigar la eliminación de desechos, de promover la innovación y crear nuevas oportunidades para el país. Entonces, cada uno de nosotros debe sumarse al reto de transformación que sea consecuente con el desarrollo sostenible. ¿Listo? Esa es la presentación, Juli. Preguntas. Excelente, Diana. El Muchísimas tiempo, gracias. yo no hablando. Cuando está bueno el tema, el tiempo se va volando. Por aquí tenemos una pregunta de Hernando Sánchez. Nos dice, ¿qué tan recomendable es la utilización de gravas recicladas y recicladas en los concretos de alta resistencia? Recicladas y reutilizables, o sea, que sigan un proceso de reutilización varias veces, ¿sí? Así es. Ok. Bueno, Hernando. Un saludo para Hernando. Creo que es el mismo Hernando que yo conozco. Realmente los agregados reciclados yo los puedo reutilizar las veces que sea necesario, siempre y cuando verifique su desempeño en la estructura. ¿Sí? O sea, en este momento no te puedo decir que sí o no se puede utilizar, porque yo debo hacer ensayos previos que realmente verifiquen que, o me den que me acierten en que ese agregado me pueda aportar en el desarrollo de concretos de alta resistencia. Ahora, los agregados es solamente una variable para hacer un diseño de alta resistencia, ¿no? También está la tecnología de aditivos, también está el uso de contenido de material cementante. Muy ¿Listo? bien. Bueno, tenemos por aquí otra pregunta. ¿Cómo se puede aportar desde, como nos decías ahorita, desde el diseño de las mezclas de concreto a la sostenibilidad? Bueno, realmente en el diseño de mezcla siempre tenemos que buscar, como lo dije al principio, el diseño de mezcla ideal que me aporte en el desarrollo sostenible. Entonces, ese diseño de mezcla ideal se da en la medida en que yo pueda reducir algunos materiales, ¿cierto? Algunos materiales naturales, realmente. Entonces, desde el diseño de mezcla yo puedo jugar
con contenidos de aditivos que me mitiguen o me reduzcan la relación agua-cemento, puedo jugar con tecnologías como usos de fibras, puedo utilizar material cementante que me mitigue o me minimice el consumo de cemento, ¿sí? Puedo jugar con la proporción de los agregados y con el empaquetamiento de los agregados, ¿sí? De manera de que no me generen mayor consumo de cemento. Y ese diseño tiene que estar de acuerdo a la necesidad del proyecto. Porque es que el proyecto muchas veces solicita concretos que realmente no se requieren, ¿sí? Entonces, en la medida en que los proyectos también soliciten concretos que realmente requieran con especificaciones que sean aterrizadas, pues a sí mismo el diseño de mezcla puede ser sostenible con el medio ambiente y con la mitigación de consumo de insumos. Perfecto, Diana. Muchas gracias. Tenemos aquí una pregunta muy interesante. En una operación de concreto donde a veces hay vertimientos de aguas residuales y también hay vertimientos como de pH, de sólidos, sólidos suspendidos, metales u otros, ¿qué tratamientos químicos se podrían utilizar o qué estructuras también se tienen, por ejemplo, para cumplir con el aporte a la sostenibilidad y al cuidado del medio ambiente? Por ejemplo, estructuras como trampas para grasa, desarenadores, etc. Sí, realmente todas esas estructuras se pueden utilizar, ¿sí? De hecho, los desarenadores es un sedimentador que lo que hace es filtrarme el material fino y el material grueso que se puede realizar en el proceso, que se puede generar en el proceso de lavado. Pero realmente hay sustancias por lavado que me pueden modificar el pH del concreto, ¿sí? Entonces, yo podría, por ejemplo, construir en mi planta, y sería muy válido, una planta de tratamiento de aguas residuales, en donde yo realmente esté controlando el pH del agua, ¿sí? Entonces, estoy controlándolo de manera que ese pH del agua no me vaya a afectar en la durabilidad de los concretos. Pero mientras no haga eso, yo tengo que estar verificando que realmente el lavado que estoy haciendo no estén interviniendo esos otros agentes que me puedan perjudicar el concreto. Tengo que hacer ensayos, realmente tengo que hacer ensayos, verificar el pH del concreto, y eso hace parte de una inspección y ensayo de producto en proceso y producto terminado que debe tener una planta. Perfecto. Bueno, y una última pregunta para cerrar esta sesión de hechos en concreto. Nos dicen aquí, el uso de materiales aligerantes en Colombia no está extendido. ¿Cómo impactan la sostenibilidad en las estructuras? Ok, sí, el uso de aligerar, reducir el peso de los concretos está de moda, ¿sí? Yo lo puedo hacer con varias tecnologías realmente. Lo puedo usar con aditivos, por ejemplo, inclusores de aire, ¿sí? Yo puedo incluir aire en los concretos y disminuir su peso, como también lo puedo hacer con partículas de poliestireno, ¿sí? También lo puedo realizar perfectamente. Y es una contribución también al tema de desarrollo sostenible, ¿sí? Lo que pasa es que sí tenemos que verificar desde la concepción de diseño para qué se requiere ese diseño realmente, o sea, para qué se está solicitando un concreto aligerado o qué uso final es el que se le va a dar a ese elemento, ¿sí? Y nuevamente, tiene que estar dirigido a que cumpla con criterios de durabilidad, ¿no? Perfecto, Diana, muchas gracias. Pues esas son las preguntas que teníamos para esta tarde-noche en esta conferencia acerca del concreto y su aporte a la sostenibilidad. Diana, muchísimas gracias por acompañarnos. A todos los asistentes, también muchas gracias por estar con nosotros en Hechos en Concreto.